Bienvenidos a esta sesión sobre autómatas finitos y expresiones regulares. Soy Javier Bravo, profesor titular de la asignatura Autómatas y Procesadores de Lenguajes de la Universidad de Distancia de Madrid. Espero que con esta sesión tengáis un mayor conocimiento de los autómatas finitos. En esta sesión vamos a ver los siguientes contenidos. En primer lugar, estableceremos los fundamentos teóricos, después explicaremos cómo obtener la ecuación característica y cómo obtener un sistema de ecuaciones. A continuación veremos un teorema que nos ayudará a resolver el sistema de ecuaciones. También vamos a explicar un ejemplo de aplicación y por último veremos las conclusiones de esta clase virtual. Bien, en primer lugar vamos a ver una definición de lenguaje, pero antes tenemos que establecer una serie de requisitos. Sea M una máquina, que podemos llamar autómata finito, sin transiciones lambda, definimos esta máquina como una tupla de 5 elementos. El primer elemento es E, que representa al conjunto de estados del autómata. El siguiente elemento es VT, que representa al alfabeto de entrada. El siguiente elemento es F, que representa la función de transición. El siguiente elemento es Q0, que representa el estado inicial del autómata. Y por último, F, que representa el conjunto de estados finales del autómata. Bien, también tenemos que definir que QI sea el estado I de M. Y por tanto definimos LI como el conjunto de palabras reconocidas desde el estado QI. Teniendo estos supuestos, podemos ya establecer una definición del lenguaje y podemos decir que el lenguaje aceptado por M será L sub 0. Vamos a ver ahora la ecuación característica. Para ello tenemos que identificar si el estado QI, que lo tenemos aquí, es un estado final o bien no es un estado final. ¿De acuerdo? Si el estado QI no es un estado final, la fórmula para hallar la ecuación característica generada por este estado es esta que veis aquí. ¿De acuerdo? Es un sumatorio desde K1 hasta N de AJK por LJK. ¿Qué significa esto? Pues significa que este dígito de aquí o este elemento de aquí es la transición y este elemento de aquí es el lenguaje generado por el estado al que vamos con esa transición. ¿De acuerdo? Tenemos que ver que este sumatorio no es una serie de sumas, porque nosotros en autómatas y procesadores de lenguajes lo que establecemos es que el símbolo más lo que va a hacer es la operación de disyunción. ¿Vale? Si QI es un estado final, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Es muy parecido a lo que tenemos cuando no es un estado final, pero además tenemos que añadir el símbolo lambda. ¿Vale? Este operador suma, como digo, es el operador de disyunción. ¿Vale? Bien, teniendo en cuenta estas definiciones para la ecuación característica, vamos a ver que se cumple la siguiente igualdad. Y es que el lenguaje generado por I es igual a A concatenado con L sub I más B. Bien, dicho estas suposiciones, vamos a ver un teorema que nos va a permitir resolver el sistema de ecuaciones anteriores. Este teorema hemos visto que teníamos esta igualdad, L igual a AL más B. Además, tenemos que ver que A no contiene lambdas y además que B es cualquier expresión regular que no contiene AL. ¿De acuerdo? Si estos supuestos se cumplen, entonces podemos decir que L igual a AL más B es equivalente a decir L igual a A estrella de Kleene B. Vamos a ver más adelante un ejemplo donde vamos a ver la aplicación de este teorema. Bien, en este ejemplo de aplicación vamos a intentar hallar la expresión regular
de un autómata finito. Vamos a ver que este autómata finito es un autómata finito no determinista. Y vamos a ver por qué. Porque fijaos que en el estado Q0 tenemos una transición A, pero nos falta la transición B para que sea un autómata finito determinista, ¿vale? Porque nuestro alfabeto del autómata está definido por las letras A y B, ¿de acuerdo? Fijaos en este autómata, es un autómata bastante sencillo, ¿y qué es lo que hace el autómata? Pues lo que hace es que va a detectar palabras que tengan AB, como podéis ver, ¿de acuerdo? Entre otras palabras, serán las que tengan AB, ¿vale? Porque la palabra AB sería aceptada por el autómata porque llegaríamos a un estado final. Pero vamos a ver cómo hallar la expresión regular de este autómata. Bien, el primer paso que tenemos que hacer para hallar la expresión regular es obtener las ecuaciones características. Siempre nos vamos a situar en el estado inicial de nuestro autómata, ¿de acuerdo? Este estado, el estado Q0, que es el estado inicial de nuestro autómata. A partir de aquí vamos a hallar las ecuaciones características según lo que hemos visto anteriormente. Hemos dicho que desde Q0, con una A, me puedo ir a Q1. Por lo tanto, según las ecuaciones que hemos visto, como no es un estado final Q0, lo que tendremos es esta transición, que es la A, que es esta A de aquí, ¿de acuerdo? Y después lo concatenaremos con el lenguaje generado por Q1, ¿de acuerdo? Es la transición que llega a Q1, luego es el lenguaje generado por Q1. Y con eso ya hemos acabado la ecuación característica de LQ0. Vamos a ver la siguiente ecuación característica. Vamos a seguir en nuestro autómata y vamos a seguir hacia Q1. Vemos que en Q1 tenemos dos transiciones, la transición A y la transición B, ¿de acuerdo? Por lo tanto, según la fórmula que hemos visto, tendríamos lo siguiente, la transición A, que os la voy a señalar aquí, que sería esta A, ¿vale? Porque es la transición A por el lenguaje generado por Q1, más, porque tengo otra transición, la transición B por el lenguaje generado por el estado al que voy, por LQ2. Bien, vamos a seguir con nuestro autómata porque ya vamos a llegar al estado final, que es el último estado de nuestro autómata, y es el estado Q2. Vemos que en Q2 solo tenemos una transición, que es la transición A. La transición A va de Q2 a Q2, ¿vale? Recordamos que en las fórmulas que hemos visto de las ecuaciones características, si era un estado final, teníamos que añadir lambda. Luego, como Q2 es un estado final, vamos a añadir lambda, ¿vale? Y de nuevo, añadimos la transición A, que vemos que es esta de aquí, ¿vale? Con el lenguaje generado por Q2, ¿vale? Que sería relacionado con Q2. Bien, ya tenemos las ecuaciones características de nuestro autómata y ahora lo que nos queda es resolverlas. Vamos a resolver las ecuaciones características siempre empezando por la ecuación que contiene lambda, ¿vale? La forma de resolver las ecuaciones características es la siguiente. Tenemos que ir asociando los términos para poder aplicar el teorema que hemos visto. De esta forma, vamos a buscar siempre en la ecuación que estamos viendo, que es esta de aquí, que es LQ2, que es lambda más A LQ2. Bien, pues esta ecuación vamos a buscar el término L. En este caso, L siempre va a ser, en este caso, LQ2. Por lo tanto, tenemos que buscar en nuestra ecuación el término LQ2.
¿vale? Que lo tenemos aquí. Por lo tanto, LQ2 será L. Necesitamos identificar más términos. Necesitamos identificar el término A, ¿de acuerdo? Hemos visto que el término A era el término que va concatenado con L. Por lo tanto, el término A es este término que es A pequeña. Y por último, necesitamos identificar el término B, que es el término que no incluye a L. En este caso, nos queda lambda, que es nuestro término B. Bien, como ya tenemos identificados los términos, estamos en disposición de poder aplicar el teorema que hemos visto anteriormente. Bien, el teorema que hemos visto anteriormente nos decía que L era igual a A estrella de Klein B, ¿vale? Pues esto es exactamente lo que hemos aplicado aquí, es A pequeña estrella de Klein, lambda, que es B, ¿vale? Hemos visto por las propiedades que tenemos de los operadores, y en concreto del operador concatenación, que cualquier símbolo concatenado con lambda es ese mismo símbolo. Por tanto, operando podemos obtener que LQ2 es A estrella de Klein. Bueno, pero no hemos terminado todavía, porque tenemos que ir subiendo a la siguiente ecuación, que es LQ1, y sustituir los términos que hemos visto anteriormente. Bien, eso ya lo hemos hecho, hemos sustituido LQ2 por A estrella de Klein, y por lo tanto, lo que nos ha quedado es esta igualdad. Ya hemos identificado los términos, puesto que podemos ver que LQ1 es ahora L, ¿vale? Y para buscar L, vamos a buscar LQ1. Por lo tanto, LQ1 es ahora L. Lo que va concatenado con LQ1 tiene que ser A grande. Por lo tanto, A grande es la A pequeña. Y por último, nos queda identificar el término B. El término B es todo lo que no contenga a L. Por lo tanto, es B A estrella de Klein. Podemos aplicar el teorema que hemos visto anteriormente y por lo tanto nos queda esta igualdad, ¿vale? Os recuerdo el teorema, que es A estrella de Klein concatenado con B, ¿vale? Fijaos que la A es esta A pequeña, que la tenemos aquí, con la estrella de Klein, y después la B es este término de aquí, que es este término que tenéis aquí, B a estrella de Klein. Vamos a operar, puesto que tenemos un paréntesis, y por lo tanto la concatenación lo que nos da es A estrella de Klein, B a estrella de Klein. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a seguir a la última ecuación que tenemos, que es LQ0. LQ0, vamos a ver que lo primero que tenemos que hacer es sustituir lo que hemos hallado en LQ1 en la ecuación de LQ0. ¿De acuerdo? Y esto es lo que hemos hecho. Hemos sustituido lo que hemos hallado de LQ1, que era esto, y lo hemos sustituido en LQ0. Y como veis, lo que nos da es una expresión regular que es A estrella de Klein, B a estrella de Klein. Bien, pero no hemos terminado, porque nuestro problema era hallar una expresión regular de nuestro autómata. Y siempre tenemos que poner la solución, que es lo que nos están pidiendo. Hemos hallado el lenguaje generado por Q0 y hemos visto en la definición del lenguaje que el lenguaje generado por el autómata es LQ0. Por lo tanto, el lenguaje generado por este autómata es el que hemos hallado, pero lo tenemos que indicar, ¿vale? Que es importante. Que es este lenguaje que hemos visto, que es A estrella de Klein, B a estrella de Klein. Podemos ver que efectivamente, si generamos palabras con este lenguaje,
el autómata las va a aceptar. Vamos a ver, por ejemplo, la generación de la palabra AB. Podemos generar AB porque A estrella de Kleene podemos generar lambda y podemos generar de nuevo otra lambda, por lo tanto esto es AB. Vamos a ver que AB sí se acepta por el autómata, porque tenemos el estado inicial, tenemos una A, continuamos, Q1, estaría aquí el control, ahora leeríamos una B, finalizamos, estamos en un estado Q2 de aceptación, por lo tanto se acepta la palabra. Y así podríamos ir aceptando más palabras, porque por ejemplo la A estrella de Kleene puede ser una A, y entonces esta palabra se aceptaría también, porque como veis tenemos una A, tenemos aquí el control, después de leerla pasamos a la siguiente A, esta A tenemos esta transición que nos obliga a seguir en Q1, por lo tanto avanzamos el control, leemos una B, la B nos lleva al estado Q2, estamos en un estado de aceptación pero nos queda una letra por leer y nos viene una A, que es el final de la palabra, pero con una A seguimos en nuestro estado de aceptación, por lo tanto aceptamos la palabra. Como veis, esta expresión regular genera todas las palabras aceptadas por este autómata. Bien, pues en esta sesión, en esta clase, hemos visto otra forma de definir un lenguaje. Hemos visto un método para hallar la expresión regular de un autómata finito, es decir, el método de la ecuación característica. Es importante tener en cuenta que este método solo funciona en autómatas finitos sin transiciones lambda. También hemos visto un teorema que nos permite resolver el sistema de ecuaciones que hemos generado mediante este método. Y por último, hemos visto un ejemplo de aplicación que nos permite tener un mejor conocimiento de este método. Espero que en esta clase hayáis podido adquirir los conocimientos necesarios para aplicar el método de ecuación característica. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el aula virtual.